tienes 15 años y pretendes escapar, con eso basta y sobra para hacerlo. Podrías irte antes de que estas luces de ciudad se apaguen para siempre sin remedio. ¡Hola, muy buenas! Pues aquí venimos a deciros que quién lo impide. Porque sí, somos jóvenes y si no tenemos ni puta idea de la vida y nos van a dar palos y palos y palos y qué más da. Tras presentarse en el pasado Festival de San Sebastián, donde se alzó con el premio de interpretación de reparto al conjunto de los adolescentes que aparecen en ella, se estrena en salas Quien lo impide, el nuevo trabajo de Jonás Trueba, una película atípica que escapa a casi todas las etiquetas, empezando por su duración inusual de 3 horas 40 minutos, dividida en 3 partes con 2 intermedios de 5, toda una experiencia inmersiva que acompaña a un grupo de alumnos de bachillerato desde 2016 a 2020. A veces vamos al instituto como si fuese una especie de cárcel y al final intentamos como pertenecer a un grupo casi como si fuese una banda. El título un poco encierra una idea que para mí es muy importante, ¿no? Que es decir, ¿por qué no, no? Es decir, ¿quién lo impide? Y la respuesta suele ser nadie, ¿no? Entonces lo hago, ¿no? Ese fue nuestro espíritu cuando empezamos a rodar y nuestro espíritu muchas veces cuando nos preguntábamos ¿por qué no puede hacer la película esto, ¿no? Y entonces lo hacía. Si tienes 15 años y pretendes escapar, con eso basta y sobra para hacerlo. Se diría a primera vista que Quien lo impide es un documental sobre la adolescencia de esta época, un retrato generacional sobre esa edad decisiva en la evolución de las personas, en la que cada cual se busca a sí mismo entre los resquicios que dejan las hormonas, a medio camino entre la infancia y la madurez. Esto empezó en verdad porque mi madre no quería que me tiñese el pelo y yo dije, pues mira, ni para ti ni para mí, me tiño solo la mitad. Pero es evidente que la propuesta de Jonás Trueba desborda los límites de géneros y convenciones y logra ser, sobre todo en su bloque central, decididamente narrativo, con una originalidad y un aplomo que lo elevan a la categoría de cine con mayúsculas. Para nosotros lo más importante, y dices para con los amigos, es la música. La música, ¿quién la ha creado? El ser humano. Tú acabas con el ser humano y ¿qué consigues con eso? Acabas también con las cosas maravillosas que ha creado el ser humano, que son muchísimas. Son geniales. Yo creo que integrar el arte por eliminar la violencia, ¿rentaría o no? ¿Rentaría o no? La película no se priva de la ficción, aunque tiene una raíz, un punto de partida más documental y digamos unos procesos o unas metodologías o unas herramientas más propias del cine documental, del cine directo. Sin embargo, no quisimos limitarnos y por qué no podía entrar de pronto la ficción, ¿no? Y estar, digamos, con generar espacios en la película, ¿no? Ambientes, sensaciones, digamos, más propios del cine de ficción puro. ¿Cómo os gustaría, en realidad, idealmente, ¿no? ¿Cómo os gustaría ser representados en una película, por ejemplo, o en el cine en general, ¿no? O sea, es decir, cuando echáis en falta estas cosas, ¿no? Que decís a veces, o el cliché, o lo que siempre se pone estas situaciones, o este tipo de conflictos. Como personas, o sea, ya está personas. Sin tanto drama. Claro, es que tampoco existe. El cliché siempre está ahí, pero más normal como somos, y ya está. Creo que de alguna manera la película viene a demostrar que no se puede hacer un diagnóstico, o sea, lo que sí que se ve es a muchos jóvenes pensando, sintiendo cosas, y de alguna manera creo que te enamoras de ellos, ¿no? Y entonces confías en ellos, ¿no? Ese es el diagnóstico, que hay que confiar en ellos, básicamente, ¿no? Es agotador, es muy cansado porque estás, ¿sabes? Con esto es lo que siempre dicen los adolescentes, la inseguridad, no sé qué, no sé cuántos, pues sí, es real y tú también lo has vivido, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo soy adolescente todavía, me siento. Toma, porque La adolescencia ya era un tema central en las películas anteriores de este cineasta peculiar, de especial manera en La Reconquista, de la que además hereda 2 actores, Candela Recio y Pablo Hoyos, que en Quien lo impide soportan 2 de los personajes más notorios y el peso de varias líneas narrativas. El verdadero problema de Pablo, yo creo que es no saber cuál es su problema. Es como que se siente más solo cuando está con gente y con sus amigos que cuando está solo, en verdad. Intentamos rebelarnos contra ciertos dogmas o tendencias, ¿no? Que se han ido como creando a lo largo del tiempo y tratamos de inventar una manera nuestra de hacer las películas, por supuesto inspirándonos en otros muchos cineastas que nos han demostrado a lo largo de la historia del cine
que el cine se puede hacer de muchas maneras diferentes, ¿no? Por encima de otras consideraciones, ¿Quién lo impide? Es una película inusualmente libre, una bocanada de aire fresco que viene a abrir nuevos caminos en ese territorio cada vez más amplio del cine de no ficción.